En el Congreso de la República aún no hay acuerdo, a pesar de que en términos concretos quedan 10 días para aprobar el presupuesto para el año 2015. Recuerde usted que este año el Estado ha funcionado con el presupuesto que había sido aprobado para el año 2013 ante la imposibilidad en la legislatura de alcanzar un acuerdo para un presupuesto del año 2014. Y ya ha visto usted la gran cantidad de dificultades que ha afrontado no solo el Ejecutivo, sino numerosas instituciones del país. Hoy nos acompañan dos diputados, Carlos Barreda, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Alexander Castillo, de la bancada del Partido Patriota. Las dos organizaciones que parecen protagonizar la negociación en estos últimos días y en las últimas horas. Comencemos por el partido oficial. Sí, ¿cuáles son los puntos que no pueden ser negociables del presupuesto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos viendo un presupuesto que tiene un incremento del 4.9%, ¿sí? Es un presupuesto bastante acorde al crecimiento que se le está dando en esta ocasión. Sin embargo, hemos estado muy abiertos en estas últimas semanas a la discusión con las demás bancadas para poder llegar a un acuerdo. Los planteamientos de reducirlo empezaron desde los 1.000, 2.000, 3.000 millones y creo que en ese punto se ha llegado a un acuerdo. La parte final la está llevando a cabo la Comisión de Finanzas en una mesa técnica que están instaladas y que está trabajando, pues, como quien diría, 24 horas ahorita para poder ver dónde es que se puede bajar. No tenemos ninguna, como bancada oficial, no tenemos ninguna restricción, es decir, en este sí, en este no. Hay que ver cuáles son las propuestas y creo que se puede llegar a los acuerdos. ¿Pero están dispuestos a permitir que se reduzca en 2.5 o 3 millardos de quetzales la propuesta de presupuesto que ustedes habían planteado? Nosotros, después de la presentación del presupuesto por parte de Finanzas y del Ejecutivo, nosotros consideramos que es un presupuesto acorde. Por el crecimiento que le mencionaba, van inclusive 1.524 millones que están destinados al pago de obligaciones del Vanguard, cosa que no se había hecho en otros presupuestos. Solamente ahí estamos hablando de 1.500 millones. Y estaría financiada los temas de la deuda del Estado. Sin embargo, como no gusta el presupuesto enviado en el número, es donde nosotros flexibilizamos la negociación, las pláticas y los acuerdos para poder reducir. Como bancada, les diríamos, nuestro presupuesto ideal es 71.000 millones. Sin embargo, viendo que aquí la mayoría es la que manda, entonces es donde hemos dicho, estamos de acuerdo a platicar y a ver dónde se puede reducir. Ahora, la discusión gira alrededor entonces de dos aspectos. Uno es bajar el total del presupuesto y segundo, poner candados. Claro, mire, yo creo que el tema más importante va en función de las regulaciones, de las normas de ejecución presupuestaria, del presupuesto. Y acá lo que se está buscando es un presupuesto que permita, pues, cumplir con los servicios y darle respuesta a las demandas sociales de la prestación de servicios, pero que no sea utilizado con fines electorales y en alguna medida pues se preserve el que no vaya a tener una interferencia en el resultado electoral o en el desempeño del proceso electoral. Acá la intención, pues la ley electoral de partidos políticos es clara, que no se puede usar los fondos o los recursos públicos para fines de campaña electoral. ¿Y eso cómo se va a reflejar en el presupuesto? Mire, un primer aspecto es que hay aumentos o incrementos injustificados en varias áreas que tienen que ver con implementos deportivos, aperos de labranza, láminas, bolsas, fertilizantes, entre otros. Entonces nosotros lo que hemos planteado como oposición es que mantengamos las actuales asignaciones presupuestarias, que de todos modos no han sido ejecutadas, tanto en el Ministerio de Desarrollo como en el Ministerio de Agricultura, y en otros ministerios la ejecución presupuestaria ha sido baja en los últimos 3 años. Entonces, ¿por qué darle un aumento desproporcionado en el último año cuando la ejecución presupuestaria ha sido baja? Y dos, con ciertas normas de ejecución, pues garantizar un control sobre esos recursos. Luego, Carlos, pero ¿podrías intentar responder esa pregunta que estás planteando? ¿Por qué darle un incremento a una partida que no se ha ejecutado en el año previo? ¿Por qué dárselo en el año electoral? Bueno, pareciera que obviamente la intención es ayudar o apoyar de alguna manera al candidato oficial, ¿verdad? Repartiendo una serie de insumos o de productos o mercancías, como se le quiera decir, exactamente de lo que se puedan repartir. A la UNE 4 años atrás y también le intentaban limitar la aprobación del presupuesto o el uso de los fondos públicos. De hecho, en el 2010 parte
de la aprobación del presupuesto que estuvo vigente en las elecciones del 2011 incluía varios candados que hoy se están planteando. Uno de ellos, pues, se le puso un candado al programa o a los programas de cohesión social, donde se impidió transferir, modificar y sobre todo aumentar los recursos en esos programas. Nosotros estamos planteando otra serie de candados, algunos muy importantes también de cara a la transición política. Uno, que nos transparenten el programa de transición en el primer nivel de atención en salud, cómo se va a hacer ese pase de ONGs a la prestación en áreas públicas de salud a nivel de puestos y centros de salud. Eso se tiene que publicar, esa transición. Dos, el tema de pactos colectivos o de negociaciones tenemos que saber cuál es el impacto que tienen los pactos colectivos, cuántos hay, cuántos se firmaron y cuál es el impacto que tienen el otro año y en los años siguientes. Eso hay que transparentarlo. Lo otro, la utilización o la ejecución de las donaciones, de los préstamos y de los recursos de regalías. Tenemos que saber cuánto es, porque recordemos que hay un aporte voluntario que no está en ley. Entonces tenemos que saber cuánto es y en qué se está utilizando. Eso hay que transparentarlo. Igual los ingresos, las exenciones, las exoneraciones, los estudios de evasión. Estamos planteando acá un tema de transparencia en los ingresos como uno de los puntos. ¿Y a eso se resiste el Partido Patriota? Ahorita voy a los temas de fondo. Yo te diría son dos. Los dos temas de fondo es que todos los fideicomisos estén sujetos a la ley de contrataciones del Estado y que haya una prohibición de las compras por excepción, incluyendo los fideicomisos, excepto con red para situaciones de calamidad o de emergencia. ¿Por qué? El problema que hemos tenido es que la excepción se ha vuelto la regla. Y la principal crítica que hay de la población y de la opinión pública es que se ha abusado del mecanismo de la excepción y no se han hecho concursos de licitación pública donde se reciban ofertas y se pueda escoger el mejor precio y la mejor calidad de determinado producto o servicio. Entonces lo que se está planteando es, por un año, por el año electoral, la prohibición de compras por excepción y que todos los fideicomisos estén sujetos a la ley de contrataciones. Y el segundo tema... Por el año electoral, ¿no? Porque la ley es anual. Es que la ley es anual. Tendría que irlo a reformar a la ley orgánica del presupuesto. Pero ojo, ya lo reformamos y dejamos un transitorio que entra en vigencia en el 2017. En el 2017 ya la ley orgánica del presupuesto establece que todos los fideicomisos deben de estar sujetos a la ley de contrataciones del Estado. Y lo que plantea la ley o lo que obliga a la ley es a crear una nueva ley de contrataciones del Estado, que es lo que está pendiente dentro de las leyes de transparencia, reformar la ley de contrataciones. ¿Ustedes se opondrían a estas peticiones, por ejemplo, de la UNE, que no pueda haber compras por excepción durante el año electoral? Bueno, las compras por excepción definitivamente en algún momento son necesarias cuando hay algún desastre natural, cuando hay alguna situación que lo amerite. Por supuesto que hay eventos en los que si se entra a una licitación, por ejemplo, ¿sí?, y se impugnan muchos procesos, resulta que en todo el año, ¿sí?, no se puede dar algún bien o algún servicio para el pueblo de Guatemala. Pero creemos de que es un tema que podemos llegar a un consenso. No te digo que no estamos de acuerdo, al contrario, creo que son parte de los acuerdos que se están llegando en estos días. Estamos precisamente a una semana y días de que se pueda aprobar el presupuesto, por lo que yo creo que el día de mañana debe ser un día clave para llegar a estos acuerdos. También recordemos que están el dinero también de las elecciones, que también sube el presupuesto por esa razón, y repito, lo que estamos dejando para el Banguat. Pero no estamos cerrados, al contrario, creo que lo han visto las demás bancadas, que ha sido una plática abierta, técnica. El PP sí quiere presupuesto para el 2015. Y yo creo que todo diputado que esté en el Congreso de la República tiene un compromiso, y el compromiso de aprobar un presupuesto adecuado. Eso implica no solamente ver los números que sean necesarios para que el Estado funcione, sino que también las normas presupuestarias, los candados que se hablan, y si la propuesta de la mayoría es reduzcamos, pues estamos abiertos a platicar. Ahora, pero ¿qué ventajas y desventajas tendría un presupuesto con respecto a seguir funcionando con este presupuesto y solo hacer transferencias? Bueno, lo que sucede es de que se vuelve mucho más complicado porque hay que hacer transferencias. El último techo presupuestario no estaría normado. Hay muchos préstamos, ¿sí? Hay muchos préstamos que ya se vencieron, que eran parte de ese financiamiento en su momento. Hoy tenemos más de 4,000 policías también que hay que pagarles, trabajadores de salud. También en ciertas áreas el gobierno ha avanzado en muy buenos pasos.
Entonces eso hay que irlo pues, honrando y cumpliendo. Si no se aprueba un nuevo presupuesto, ¿de dónde se va a tomar, por ejemplo, para pagar los policías? Es uno de los temas fundamentales. Entonces, creo que un nuevo presupuesto adecuado y con sus fuentes de financiamiento, que son bonos y son préstamos, darían una mayor tranquilidad el próximo año para el país y, de acuerdo, si es necesario colocar algunos candados que son importantes. Ahora, Carlos, ¿cuál es el volumen de bonos que se necesita para financiar el presupuesto de este año, lo último que queda, y lo que debe aprobarse para el próximo? Miren, en cuanto al tema de bonos para este año, nosotros hemos oído una propuesta de 4.000 millones del Partido Patriota, la cual pues no compartimos. Especialmente quedan menos de 40 días para terminar el año. Eso significaría ejecutar alrededor de 100 millones diarios. Creo que eso es imposible. Solo el hecho de aprobar y hacer la colocación de los bonos. ¿Y la deuda de arrastre? No. Aquí el tema es que yo creo que el ministro de Finanzas y el Ejecutivo tiene que detallar realmente cuál es la situación financiera para saber si realmente hay crisis o no la hay y qué tan grande es. Nosotros por el momento no podemos dar un cheque en blanco. Se decía que esos bonos eran para pago de deuda. ¿Es para pago de deuda cuando la deuda ya la pagaron? Porque el Ministerio de Finanzas ha cumplido mes a mes con el pago de la deuda. Sí, pero entonces, ha dejado de cubrir otras obligaciones pagando la deuda. Lo que tiene que detallar verdaderamente es cuál es la situación financiera real. Recordemos que esto es producto y responsabilidad del gobierno, del señor presidente, pero especialmente de Finanzas y de la SAT. Porque lo que hemos tenido en los últimos 3 años es un incumplimiento reiterado de las metas de recaudación. Entonces, parte del planteamiento de reducir el techo del presupuesto tiene que ver que no hay confianza en la estimación de ingresos. También esta reducción de techo significa reducir deuda. Por lo menos aquí tendríamos que reunir 2.000 millones de deuda. 1.000 millones menos en bonos para el otro año. Tiene 7.500 el presupuesto. Podría reducírsele a 6.000 millones los bonos para el otro año. Y tiene 8.000 millones de préstamos. Podríamos reducirlo a 7.000 millones de préstamos. Es decir, reducir en 2.500 millones el nivel de deuda pública para el año 2015. Y buscar un presupuesto más realista, más equilibrado, acorde a las condiciones financieras que hay. Ahora, en este año, yo creo que lo que no ha explicado el ministro es qué es lo que pasa. Si hay deuda de arrastre, ¿es legal o no es legal? Nosotros ya reformamos la ley orgánica del presupuesto y hoy la deuda flotante es un delito y punible penalmente. Hoy ya no se puede dejar deuda flotante. Entonces, si ocurrieron excesos, si hubieron irresponsabilidades en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, con el Ministerio de Gobernación. ¿Es punible el ministro que haya dejado esa deuda? Claro, porque acá si se asumieron compromisos sin tener disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera, lo que se cometió ahora es un delito. Nosotros reformamos la ley orgánica del presupuesto. Para que no nos volviera a ocurrir. Para que no nos volviera a ocurrir. En el gobierno pasado que dejaron en todos los gobiernos, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Eso ha pasado en todos los gobiernos. Viene desde el PAN, el FRG, la GANA, la UNE, y ahí está la Contraloría, ha hecho las auditorías, ha puesto las denuncias penales, pero no ha pasado nada. Hoy sí, porque hay un limbo legal, ¿verdad? Como estaba en el pasado, hay un limbo legal, ¿verdad? Porque no hay una prohibición expresa. En cambio, hoy sí, si yo no tengo un certificado de disponibilidad presupuestaria o un certificado de disponibilidad financiera, yo no podía asumir. No podía asumir. Pero eso sí ocurrió en el Ministerio de Salud en este gobierno. El techo, ¿sí? Cuando se habla de los bonos y tal vez se explica mal, los bonos son una parte del techo del presupuesto, ¿sí? ¿Y qué? Es para pagar deuda. Lo que sucede es de que la recaudación ha ido sirviendo para pagar parte de esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda en rezago cuando dicen, no es para deuda, es para pagar salarios, por supuesto, porque dentro del juego de caja, del flujo de caja que tiene el Ministerio de Finanzas, ha tenido que tomar de los ingresos de recaudación para pagar deuda, que es una obligación del Estado que no podemos obviar. Entonces, pero igual probablemente, claro. Igual los salarios. Entonces, ahorita lo que ocurre es que esos, si no son 4.000, veámoslo, pueden ser 2.500, pueden ser 3.000, pueden ser más menos, pero eso es necesario para pagar precisamente todo lo que tenía CDPs en su momento. Eso es necesario para pagar los salarios que están pendientes, MP, USAC, Contraloría, todas las instituciones descentralizadas. Pero ahí no parece haber una solución a la vista o una negociación. Bueno, es parte de lo que hay que platicar en estos últimos días. Señores, gracias. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes.